Buenos días y bienvenidos. Me llamo Jessica Rose y soy la directora de filantropía del CENIO. Y es un placer ver caras conocidas y nuevas. Hoy les contaremos a nuestros dos nuevos directores, Maribel Salido y Fernando Peláez, quienes les brindarán una actualización sobre el CENIO. También tendremos el placer de escuchar a 6 de los investigadores a quienes sus generosas donaciones apoyan. Una de ellas nos acompañará por videoconferencia, ya que no podrá venir hoy. Habrá tiempo para preguntas al final de la sesión y tras las presentaciones nos tomaremos una foto de grupo en el jardín y tendremos tiempo para tomar un café y charlar antes de las visitas al laboratorio. Esperemos que disfruten del día y ahora les cedo la palabra a nuestros directores. Buenos días, queridos amigos y amigas del CENIO. En nombre del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, quiero daros la más cordial bienvenida y expresar nuestro más sincero agradecimiento por vuestro apoyo y colaboración con nuestra misión en el desarrollo de una investigación de excelencia en el área oncológica. Vuestra colaboración constante y generosa es un valioso impulso para nuestra labor científica y muy especialmente para el desarrollo de la carrera investigadora de jóvenes talentos que representan el futuro de la investigación biomédica. Gracias a vuestro apoyo podemos seguir promoviendo la excelencia, abriendo oportunidades y fomentando una ciencia transformadora en el ámbito oncológico y con impacto para toda la sociedad. Contar con vuestro respaldo nos inspira a seguir trabajando con rigor, responsabilidad y pasión. Sois parte esencial de este proyecto y vuestra confianza nos anima a continuar avanzando en nuestra labor investigadora en la lucha del cáncer. Quería ahora daros una visión pues, desde la parte de gerencia y de la estructura organizativa de lo que es nuestra fundación. Nuestra El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se crea en 1990. No funciona. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se crea en 1998. Nuestros orígenes se remontan y nuestra primera ubicación fue en el CNB en Majadahonda. Posteriormente se construyó el actual edificio que nos alberga en 2003. Nuestra misión es desarrollar, como bien he dicho, una investigación de excelencia en el área oncológica y trasladar los resultados al Sistema Nacional de Salud y a todo el sector productivo. Es decir, todos los avances, la investigación básica, aplicada, translacional, que aquí se realiza, su objetivo es trasladar y que repercuta en toda la sociedad en general. Somos reconocidos como Centro de Excelencia Severo Ochoa desde el año 2011 y renovada nuestra acreditación en 2015, 2019 y 2024. Nuestro centro está gobernado por una fundación del sector público que es dependiente del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades y del Instituto de Salud Carlos III. Organizativamente, nuestra estructura está así establecida por un patronato, que es el que gestiona y regula y autoriza todo el funcionamiento del centro, presidido por la secretaria general de Ciencia e Investigación, Eva Ortega. Una comisión delegada que se reúne mensualmente y a la cual se va reportando todas las actividades y todas las decisiones que se van tomando en el día a día. Esta comisión delegada está presidida por la directora del Instituto de Salud, Carlos III, 3 vocales más una secretaria. Un comité científico asesor, que es un comité de expertos compuesto por científicos de relevancia internacional en la investigación oncológica y presidido por Marian Biens.
el cual vela por que los fines investigadores, las líneas de investigación son las adecuadas, esa visión hacia dónde va la ciencia sea el adecuado dentro de nuestra institución. Y en el día a día el CENIO está dirigido por una dirección científica, Fernando Peláez, y la parte de gerencia, por mí misma, Maribel Salido, que estamos en estos momentos como cargos interinos y en proceso de selección que está puesto en marcha. Tenemos un personal a cierre de 2024 de 473 personas. Como bien se ve, hay un muy alto porcentaje. Hay un alto porcentaje de representación femenina, un 63% frente a un 37% de hombres. Además de estos 473 efectivos, el CENIO cuenta con personal de apoyo en contratas, en investigadores externos, en torno a unos 150 personas. El porcentaje de todos estos efectivos se distribuye en un 84% como personal investigador y un 16% en la administración. Es decir, el apoyo de la administración es básico para también el desarrollo de toda esta área de investigación. Actualmente tenemos 163 investigadores en formación, tanto predoctorales como postdoctorales. En cifras, a cierre del 2024, el CENIO se financia principalmente en un 47% de presupuestos generales del Estado. Con unos presupuestos de 46 millones representa ese 47% de asignación nominativa, en torno a 22 millones aproximadamente. Esta subvención también he de decir que no ha sido actualizada desde hace más de 10 años. Otra parte muy importante de nuestra financiación es la conseguida a través de proyectos competitivos, es decir, convocatorias de ministerios, convocatorias de entidades patrocinadoras como Fundación AFC, Fundación La Caixa y otro tipo de fundaciones tanto nacionales como internacionales. Ahí nuestros investigadores tienen un alto porcentaje de éxito consiguiendo pues, una financiación que cada año se va incrementando, principalmente también en Europa, y representa un 18%. Otros ingresos de la actividad son patentes, servicios que se prestan al Sistema Nacional de Salud y acuerdos de investigación contratada con la industria farmacéutica. Y con relación a todo lo que es el ámbito de la filantropía, donaciones y herencias de legados, hay un porcentaje bastante significativo también de un 6%, el cual nos ayuda mucho a seguir con nuestra labor investigadora. Ese apoyo constante es un agradecimiento y un reconocimiento para nosotros. Doy paso ahora a Fernando para que les comente un poco todo lo que es el área de la investigación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Maribel. Sí, yo lo que pienso hacer en los próximos minutos es describiros un poquito cómo estamos organizados en cuanto a las actividades científicas del centro y un poquito lo que hacemos para que seáis más conocedores. El CENIO se organiza, digamos, la célula que forma el CENIO es el grupo de investigación. Cada grupo de investigación tiene un responsable, un jefe de grupo, y esos grupos se agrupan, valga la redundancia, en programas o departamentos que de alguna forma tienen una especie de temática común. Entonces, estos grupos de investigación están agrupados en estos programas que podéis ver ahí. Un programa de biología estructural, un programa de oncología molecular, uno de biología de tumores, otro de genómica del cáncer y otro de investigación clínica. Y eso, digamos, es el núcleo duro de lo que desarrolla la investigación del centro. Pero estos grupos de investigación se apoyan en una serie de plataformas científico-tecnológicas que son muy importantes porque hoy en día la tecnología se ha hecho tan compleja que es imposible hacer ciencia de vanguardia si no cuentas con el respaldo de unas infraestructuras científicas de calidad, de excelencia. Entonces, en ese terreno tenemos una serie de unidades de apoyo a la investigación que están agrupadas en el programa de biotecnología. Luego hay un programa de terapias experimentales, que luego comentaré qué tipo de actividades lleva a cabo, y un biobanco, que es el responsable de gestionar pues, todas las muestras humanas que son tan importantes para nuestra actividad, como podéis imaginar, porque mucha de la actividad que hacemos tiene una orientación muy translacional, muy hacia el paciente.
Entonces, yendo un poco al detalle mínimo del cómo abordan la investigación en cáncer estos departamentos, estos programas, vamos desde lo más básico, desde lo más íntimo de la investigación hasta lo más translacional, hasta lo más realmente del paciente del cáncer. Los grupos del programa de biología estructural realmente están interesados en la descripción más fina de las moléculas que participan en el cáncer, la descripción estructural de las proteínas que son importantes en procesos oncogénicos, etcétera, y eso requiere sofisticadas tecnologías como la criomicroscopía electrónica y otras que son muy complejas y lo que te permite es tener una visión realmente de muchísimo detalle de qué es lo que va mal en una célula tumoral, por ejemplo. Si levantamos un poco el zoom, entran los grupos que pertenecen a los programas de oncología molecular y de biología de tumores, que este tipo de grupos utilizan otros modelos, no van tanto a la estructura molecular de las proteínas y del ADN, etcétera, sino que levantan un poco el foco y trabajan con modelos celulares, trabajan con modelos animales. La diferencia entre ambos programas es que los grupos de oncología molecular son mecanísticos, están interesados en ciertos procesos propios de las células vivas, como puede ser la replicación del ADN, la estructura de los telómeros, la inestabilidad genómica, que tienen importancia en cáncer y también en muchos otros procesos fisiopatológicos. Entonces ellos son mecanísticos y acaban en cáncer porque esos procesos tienen importancia en cáncer de una forma o de otra. Los grupos del programa de biología tumoral usan un abordaje un poco distinto. Ellos están realmente interesados primariamente en procesos tumorales o en ciertos tipos de tumores. Un grupo de melanoma, un grupo de carcinogénesis epitelial, un grupo de metástasis cerebral, ese tipo de gente que es realmente... Y luego lo que ya pasa en esos tipos de tumores pueden ser mil cosas, pero su foco primario es los tumores. Estos grupos utilizan, como digo, modelos de todo tipo, incluyendo modelos animales, son muy importantes. La experimentación animal todavía es esencial en la ciencia biomédica, no hay que dejar de decirlo, por mucho que se esté intentando cada vez reemplazarse más por otras alternativas, pero todavía sigue siendo necesario utilizar modelos animales porque son los únicos que te dan una perspectiva a nivel de un organismo completo, ¿no? Y eso es muy importante para, digamos, certificar hipótesis y poder validar resultados de otros modelos más sencillos. Luego está el programa de genómica del cáncer, que es una mezcla, luego comentaré un poquito más en detalle, pero este es un programa más orientado a la investigación con pacientes, porque realmente utiliza más datos derivados de la vida real, es decir, de pacientes con cáncer en los que aparecen mutaciones y aparecen aberraciones cromosómicas, cambios genéticos, que son los que predisponen al cáncer. Aquí hay un combinado de expertos en cánceres hereditarios, en herramientas biocomputacionales para el análisis del genoma, todo eso junto es lo que hace este programa de genómica del cáncer. Y luego, finalmente, tenemos un programa de investigación clínica que realmente lo que hace es investigar nuevos abordajes terapéuticos, nuevos fármacos o este tipo de temas directamente en ensayos clínicos. Nosotros no somos un hospital, nos habéis dado cuenta cuando habéis entrado, aquí no hay batas, aquí no hay camas, es decir, esto no es un hospital, con lo cual este tipo de actividades no se hacen directamente aquí, sino que tenemos relación con una serie de hospitales que son los que nos facilitan ese tipo de trabajo. La estrategia científica del centro, es decir, el centro es muy dinámico, es decir, aquí no es un centro en el que los mismos 20 grupos lleven 20 años trabajando en los mismos temas, sino que ha habido un movimiento de grupos que han entrado, en grupos que han salido, y realmente se puede visualizar cómo el CENIO ha ido posicionándose y metiéndose, introduciéndose en líneas de investigación según estas han ido apareciendo a lo largo, digamos, de la evolución de lo que es la investigación oncológica. Es decir, los primeros grupos... perdón, se me dio el botón que no es. Los primeros grupos que formaron el centro antes del 2007 estaban centrados en procesos como veis aquí, como pueden ser la división celular, los oncogenes, etcétera, y luego a lo largo del tiempo hemos ido introduciendo pues otras líneas como el metabolismo, que es un factor típicamente aberrante en cáncer, la investigación clínica, que empezó a hacerse en el 2009 más o menos, 2010, los grupos que empezaron a trabajar en metástasis a raíz del 2015, la biocomputación, bueno, hubo algo de biocomputación en origen, pero se ha reforzado muy significativamente en los últimos años y así sucesivamente, ¿no? Es decir, el CENIO tiene que estar preparado para incorporarse a las nuevas vanguardias, digamos, de la ciencia porque es muy dinámico y las cosas cambian, no podemos seguir haciendo un poco siempre lo mismo, esa es la idea. El último cambio estructural que ha habido o digamos un poco significativo, es el único que voy a traer aquí, es la creación de este programa de genómica del cáncer que mencionaba antes, que como os digo es una especie o sea, su ámbito de trabajo es estudiar los tumores hereditarios, que en el fondo, a ver, la mayoría de los tumores no son hereditarios,
son esporádicos, pero hay un cierto tipo de tumores que sí que tienen un componente muy claro que se hereda, y estos grupos trabajan en ese tipo de tumores y aportan no solo los descubrimientos básicos, sino que esa información luego se puede utilizar para las familias que padecen este tipo de síndromes para poder pronosticar, hacer realmente balances del riesgo que pueden presentar los miembros de estas familias, ¿no? O sea, esto tiene una traslación muy directa a la práctica clínica. Luego hay un grupo de epidemiología molecular y, como digo, hay muchos grupos de biocomputación y se está empezando a introducir, esto es ahora mismo la palabra de moda, si hay una ahora mismo en el mundo, es la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial ya está en toda nuestra vida, para bien o para mal, cada cual tiene su opinión. Yo soy más partidario de la inteligencia natural que de la artificial, pero bueno, tiene que haber de todo. Y la inteligencia artificial tiene claramente muchísimo que aportar en la investigación biomédica y claramente tiene mucho que aportar, no solo en estas áreas, pero claramente en el análisis del genoma, que no olvidemos que es un conjunto enorme de datos que realmente requiere herramientas sofisticadas para poder entender y analizar, ¿no? Por suerte tenemos acceso a una máquina súper avanzada que nos permite secuenciar ADNs de forma intensiva, secuenciar genomas de manera intensiva y relativamente económica. Y esto es realmente es algo que no todos los centros disponen del último modelo de equipamiento que tenemos nosotros aquí, y eso capacita al programa para abordar proyectos que de otra forma no podríamos llevar a cabo. Como digo, todos estos programas de investigación están apoyados por unidades de apoyo científico-técnico que ponen a disposición de los investigadores esas tecnologías que son imprescindibles para el desarrollo de sus actividades. Es decir, todos tenemos en la cabeza quién fue Santiago Ramón y Cajal, me imagino, y todos sabemos que fue un premio Nobel, y posiblemente sepamos que la herramienta de trabajo de Santiago Ramón y Cajal fue un microscopio, que si ahora lo mirases es un microscopio casi de los que se regalan a los niños cuando llegan los Reyes Magos. Tiene un microscopio sumamente sencillo desde el punto de vista técnico. Hoy en día conseguir un premio Nobel con una herramienta de ese tipo no es viable. Es decir, la investigación biomédica de vanguardia requiere cosas mucho más complejas y mucho más costosas. Es decir, algunos equipos pueden costar 1 millón de euros fácilmente, y entonces es evidente que no es cuestión de que cada grupo tenga su equipamiento de este tipo. Lo que hacen las instituciones es agrupar esas infraestructuras científicas o científico-técnicas en unidades de apoyo que las gestionan y que además tienen personal especializado y que dedica toda su carrera científico-técnica a entender y a manejar este tipo de equipamientos. Y eso es un factor, ahora es muy común, pero cuando se formó el CENIO ya se formó con ese espíritu y fue bastante pionero en España en incorporar ese tipo de un programa de estas características, ¿no? Y luego tenemos otro programa que es bastante único en el ecosistema de ciencia español, que es el programa de terapias experimentales. Cuando digo que es bastante único es porque realmente es como tener una pequeña empresa de biotecnología embebida en un entorno académico. Este programa tiene las capacidades necesarias para hacer las etapas tempranas del proceso de desarrollo y descubrimiento de fármacos. A pequeña escala, porque son poca gente, pero permite hacer algo que no está al alcance de todos los grupos de investigación, que es cuando ellos descubren o identifican una nueva diana terapéutica que pueda tener un interés en procesos tumorales, disponen de una herramienta, de un grupo de apoyo que les permite identificar moléculas que interfieren con esas dianas terapéuticas y pueden conseguir evidencias de que realmente eso puede tener un interés para desarrollar una nueva terapia, ¿vale? Ese es un poquito el concepto. Idealmente, este tipo de proyectos, lo ideal es que lleguen a desembocar en moléculas o en compuestos químicos que se puedan patentar, de hecho es lo que se hace, y que se licencien a compañías, llegado a cierto punto, cuando ya se demuestra el interés que tienen, se pueden licenciar a compañías farmacéuticas para que completen su desarrollo y salgan al mercado. Ese es un poco el modelo. Esto es algo bastante único en España. El resultado primario de todas nuestras actividades científicas claramente es contribuir al conocimiento científico. Eso es lo que hacemos, eso es nuestra misión fundamental. El conocimiento científico no se lo guarda uno para sí mismo, porque no funciona así la ciencia. La ciencia funciona que cuando descubres algo se lo cuentas a todo el mundo, y de hecho intentas contárselo al mayor número de personas posibles y por los canales más de máxima publicidad. Entonces, esto es simplemente, bueno, las publicaciones científicas del... Las publicaciones científicas del CENIO que podéis ver ahí en total, pero es más importante ver la que pone ahí Top Publications. Es decir, en el ámbito de la publicación científica tú puedes publicar en una revista científica X, pero no todas las revistas son iguales. Las hay de más prestigio y las hay de menos prestigio. Publicar en las de más prestigio, las más relevantes, las que más gente va a leer, es muy difícil. Es más difícil porque te ponen más listón de exigencia, el listón de exigencia está más alto, quiero decir, porque te exigen que el descubrimiento sea más novedoso, que esté mejor sustentado por los datos, etcétera. Nosotros lo que hacemos muy bien es publicar en ese tipo de revistas de alto impacto. Como consecuencia de lo cual, pues cuando se hacen rankings del posicionamiento del CENIO en comparación con otras instituciones académicas del mundo,
pues salimos bien parados. Estos rankings siempre hay que tomarlos, ya lo digo de antemano, con un grano de sal, que dicen los americanos, porque realmente no son obvios de interpretar, pero el mensaje realmente final es que en todos los rankings que existen, siempre que haces el análisis, estamos bien situados. Lo importante no es ser realmente el primero del mundo, nunca vamos a ser los primeros del mundo, obviamente, porque hay que competir con todo tipo de instituciones en muchos países que dedican muchos más recursos que nosotros, pero estamos francamente muy bien posicionados y estamos orgullosos de ello, por tanto. Como os he comentado anteriormente, también tenemos la actividad científica orientada al paciente que se plasma sobre todo en el programa de investigación clínica, requiere de colaboración con hospitales. Nosotros trabajamos fundamentalmente con el Hospital de Fuenlabrada, el Hospital de la Paz, que es el único que está aquí cerquita, que lo podéis ver, y el Hospital 12 de Octubre, que está en el sur de Madrid, y ahora acabamos de incorporar al Hospital del Mar en Barcelona, y esa es nuestra, digamos, red de hospitales. Aquí el modelo es que oncólogos que ven pacientes en estos hospitales tienen sus laboratorios en el CENIM y hacen una investigación a caballo entre el hospital y el CENIM. Esa es la idea. Además de nuestra actividad de investigación, el CENIO también proporciona tiene actividades de diagnóstico genético de pacientes que pone a disposición del Sistema Nacional de Salud. Estos son algunos números simplemente de datos de pacientes que se han hecho diagnósticos genéticos para ellos en distintos departamentos, tanto la unidad de citogenética molecular como la unidad de cáncer familiar, trabajan en este ámbito y, digamos, su actividad es, por un lado, investigación, pero también es simplemente de diagnóstico. Es decir, cuando una persona va con un problema de este tipo al hospital, le pueden derivar a la consulta de cáncer familiar para que le hagan un análisis para ver si tiene algún factor de riesgo genético y entonces el test se hace aquí en el CENIO. Casi finalmente, también, aunque no somos una universidad, pero obviamente también parte de nuestra misión es entrenar a las siguientes generaciones de oncólogos y de médicos en el ámbito de la oncología. Entonces tenemos un programa bastante amplio de actividades de formación. Antes, en la descripción que ha enseñado Maribel anteriormente de nuestro personal, hay 160 y tantas personas, que es personal en formación, tanto estudiantes de doctorado como estudiantes como postdoctorales, pero además hay que añadir ahí estudiantes de máster haciendo sus trabajos de fin de máster, estudiantes de grado haciendo sus trabajos de fin de grado, prácticas de verano. Incluso el personal de formación profesional tiene aquí oportunidades también de formación. Es decir, somos un centro en el que eso nos lo tomamos muy en serio. Es parte esencial de nuestra misión. Y ya acabando, simplemente agradeceros vuestro apoyo a llevar todo esto adelante. La iniciativa Amigos del CENIO formalmente se estableció en 2014-2015 con esa idea de intentar involucrar a la sociedad en nuestras actividades, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos decir que claramente ha sido exitosa en todo este tiempo, que aparte digamos, del valor económico de la contribución, que es relevante para nuestros números, es decir, la cantidad de fondos que hemos conseguido levantar a través de esta iniciativa no es ni mucho menos despreciable, es bastante importante. Además, nos permite acercarnos a la sociedad y permite realmente que la ciencia se conozca, que el cáncer se conozca y también lo que es importante, que si la sociedad conoce el cáncer y lo apoya, a lo mejor presiona a sus políticos para que los políticos destinen fondos a la investigación, que es algo muy importante. Es decir, hay que hacer un poco de lobby todos juntos para conseguir que estas cosas se las tomen en serio los que luego tienen el grifo del dinero, ¿no? Como sabéis, los fondos que se recogen a través de las donaciones Amigos del CENIO se han destinado, hasta la fecha, se han destinado a la contratación de investigadores postdoctorales. ¿Por qué? Porque es un tipo de investigador para el que hay menos convocatorias de fondos de otras fuentes. Entonces, y es un tipo de investigador muy valioso porque es gente que ya está formada, ya tiene un cierto nivel de formación, ya han hecho un doctorado. Entonces, es muy importante tener formas de atraer este tipo de personal al CENIO. Siguen siendo personal en formación, porque no es gente que vaya digamos, a quedarse en el CENIO, sino que son etapas que se van quemando. Primero haces tu doctorado, luego haces una serie de años de postdoctoral, hasta que te estableces ya definitivamente como investigador. Y bueno, pues en total hemos llegado a contratar, desde que se inició este programa, 45 personas a través de este programa. Es muy importante. 45 investigadores han tenido la oportunidad de desarrollar sus proyectos gracias a vosotros, del año 2016. Y esto claramente hay que ponerlo en valor. Las personas que ahora mismo tenemos en el CENIO con estos proyectos, con estos contratos Amigos del CENIO, las veis ahí. No sé si todos o casi todos ellos van a hablar hoy y os van a comentar un poquito en dos palabras a qué dedican su tiempo gracias a vuestra contribución, y yo no voy a entrar en ello, pero os agradezco a vosotros el apoyo y les agradezco a ellos lo que os van a contar, o sea, la participación en el día de hoy
para ponernos al corriente de sus actividades. Y ya prácticamente para acabar, solo para que veáis cómo realmente estas cosas, el valor real que tienen. Estos días ha estado en la prensa, no sé si leéis mucho la prensa o preferís aislaros del mundo, que casi a veces es mejor, pero si habéis leído la prensa, aparte de los escándalos habituales, podréis haber encontrado esta noticia que es muy interesante, que es un descubrimiento hecho en el CENIO y que salió antes de ayer, que literalmente antes de ayer en toda la prensa, que es de uno de los grupos, el grupo de oncología computacional, que lo que han hecho es desarrollar un algoritmo que permite predecir la resistencia a quimioterapia en base a la información genómica de los pacientes. Este trabajo, que se ha publicado en una revista de altísimo nivel, Nature Genetics, que es una revista de mucho rango, muy importante, una revista en la que es difícil publicar, pues justamente el primer autor es una investigadora de las vuestras, investigadora amigo del cine. Y realmente es una evidencia palpable de la relevancia y el impacto positivo que tiene vuestra aportación en este terreno y estamos súper orgullosos de este resultado. Y con esto yo aquí lo dejo, de hecho es posible que me haya pasado de tiempo sin querer porque me enrollo un poquito más de la cuenta, pero bueno, espero que os haya servido para entender un poquito mejor lo que hacemos. Y dicho esto, cedo la palabra al primero de los speakers de hoy. Gracias. Bien, ante todo, muchas gracias a todos por sus generosas contribuciones, gracias a las cuales yo estoy aquí en España después de unos cuantos años trabajando en el extranjero. Bien, yo voy a hablar de sistemas de diagnóstico, en concreto de una nueva tecnología que hemos desarrollado para la detección de biomarcadores genéticos en diagnóstico oncológico. Bien, los biomarcadores son esas moléculas, pueden ser ADN, ARN, proteínas, cuya presencia indica el desarrollo, la existencia de un proceso tumoral, con lo cual tienen importancia en diagnóstico, sobre todo en diagnóstico precoz. Además, los diferentes niveles en los que se encuentren ayudan a la elección del tratamiento más adecuado para cada paciente. Por eso necesitamos técnicas que sean eficientes y, a ser posible, rápidas para la detección de estos biomarcadores. Las que tenemos actualmente son muy específicas y altamente sensibles. El problema es que son lentas y complejas. Es decir, no se puede realizar el diagnóstico en consulta, sino que habitualmente las muestras hay que mandarlas a un laboratorio central donde se analizan. Esto hace, además de enlentecer el proceso de diagnóstico, que sean unas técnicas poco prácticas para hacer cribados poblacionales. Frente a esto, en los últimos años se están desarrollando nuevas técnicas que sean fáciles, rápidas y sobre todo que se pueden llevar a cabo en el punto asistencial, es decir, en consulta. Una de las joyas de la corona, o una de las más prometedoras, son técnicas basadas en la tecnología CRISPR. Aquí tenemos una enzima, la enzima Cas, que podemos programar para detectar el ácido nucleico, el ADN que nosotros queremos. Cuando lo detecta, se activa y emite una señal que se puede acoplar a dispositivos de flujo lateral, los que todos conocemos de la época COVID. El problema es que tienen baja sensibilidad, entonces habría que amplificar previamente los ácidos nucleicos por técnicas clásicas como la PCR. Entonces ya perdemos los beneficios que teníamos, dejan de ser fáciles y no se pueden realizar en el punto asistencial. Nosotros, como alternativa, hemos desarrollado una nueva tecnología que llamamos reacción cadena de la endonucleasa, en la cual no amplificamos los ácidos nucleicos, sino lo que hacemos es amplificar la propia señal mediante una serie de reacciones enzimáticas en cadena. Como ejemplo, esto sería una reacción en la que no tenemos nuestro sistema de amplificación, tiene baja sensibilidad, pero con nuestro sistema de amplificación tenemos hasta 1000 veces más de sensibilidad. Y además lo podemos acoplar a dispositivos de flujo lateral. No solo eso, sino que también nos preguntamos cómo de específico es nuestro sistema. Para ello lo enfrentamos a ver si es capaz de detectar una mutación puntual en el genoma. Esto, para ponerlo en contexto, sería como intentar identificar un solo cambio de letra en un libro que tiene más de 3.000 millones de letras. Y como veis, nuestro sistema lo hace muy bien. Esta es la señal que tenemos con la mutación, y en el control sin la mutación apenas señal. Es más, podríamos acelerar la reacción para en apenas 30 minutos poder emitir un diagnóstico. Con esta tecnología lo que vamos a intentar actualmente es detectar sobreexpresiones y amplificaciones de MYC, que es un protoncogen que está sobreexpresado en la gran mayoría de tumores, con lo cual tiene un alto valor diagnóstico. Además, intentaremos detectar ADN circulante tumoral en biopsias líquidas, es decir, orina o sangre, lo cual facilita la toma de muestras en pacientes. Y obviamente tiene muchas otras aplicaciones, ¿no? Como en detección de enfermedades genéticas, infecciosas, etc. Con esto, nuevamente muchas gracias al grupo donde estoy desarrollando mi proyecto y dar paso a mi compañera.
Buenos días a todos, mi nombre es Elena y bueno, en primer lugar lo que me gustaría es destacar la gran importancia que ha tenido para mí los contratos amigos del CENIO, porque gracias a esta oportunidad me he podido incorporar al grupo de Integridad Genómica y Biología Estructural de aquí del CENIO, que está liderado por el doctor Rafael Fernández Leiro, y he podido pues, continuar con mi labor en la investigación, que es una de las cosas que más me apasionan. Hoy os voy a hablar sobre uno de los proyectos en los que he estado participando durante estos 2 años, pero antes de nada me gustaría aclarar que mi laboratorio es claramente multidisciplinar y que aparte de hacer biología estructural, realizamos tanto ensayos bioquímicos como biofísicos y que son aplicados para el estudio de la maquinaria, otras maquinarias celulares que están implicadas tanto en la buena preservación del material genético, tanto en el núcleo como en la mitocondria. Además, otro de los aspectos innovadores es que nuestro grupo utiliza técnicas de inteligencia artificial que han sido recientemente galardonadas con el Premio Nobel de Química y que nos permiten el diseño de unas terapias muchísimo más personalizadas y eficaces. Durante esta mañana ya hemos escuchado hablar y vamos a escuchar hablar a mis compañeros y en las charlas nos van a presentar como trabajos más implicados en pacientes, en modelos animales, en células y en tejidos. Pero nosotros, estos temas yo creo que estáis más familiarizados con ellos, pero nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir más allá, vamos a estudiar a nivel muchísimo más de detalle, que es lo que se conoce como a nivel molecular con un detalle atómico. Y cuando me refiero a atómico no estoy exagerando, sino que nos referimos nos movemos en unos niveles que son más de 1 millón de veces inferiores al milímetro. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar a este nivel atómico? Pues vamos a estudiar las proteínas. Para simplificarlo, hemos representado aquí las proteínas como un collar de perlas. Cada una de estas esferas representa un aminoácido, que es por lo que están compuestas las proteínas. Dependiendo del tipo, de la composición y de su combinación, estas proteínas lo que van a hacer es adoptar una configuración en el espacio. Y eso no es aleatorio, está íntimamente relacionado con la función que va a tener la proteína. Así, las proteínas pues, pueden ser señales en la célula, pueden transportar otras moléculas o pueden reparar otros tejidos, entre otras funciones. Entonces, si conocemos a nivel atómico cuáles son las disposiciones de los aminoácidos en la proteína, vamos a ser capaces de saber qué función tienen y, por tanto, vamos a poder intervenir en el momento en el que algo no funcione correctamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, imaginemos que estamos de turismo por Madrid, llegamos a la Puerta de Alcalá y lo primero que hacemos es sacar nuestro móvil a hacer fotos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que las fotos que obtenemos en ese momento pues son bidimensionales. Lo que nosotros estamos viendo con perspectiva, pues al final pues en la foto queda plasmado en 2D. Pero ¿qué ocurriría en el momento en el que empezamos a tomar fotos de la Puerta de Alcalá desde distintas perspectivas, desde un ángulo, desde otro? Pues que al final lo que vamos a poder hacer que con esas fotos bidimensionales vamos a poder crear un volumen tridimensional de la Puerta de Alcalá y si tenemos un supermóvil, lo que vamos a poder hacer es obtener niveles de detalles muy óptimos de la Puerta de Alcalá. Pues bien, nosotros no tenemos un móvil, lo que tenemos es algo muchísimo más potente, que es un microscopio electrónico, y no vamos a ir alrededor de las proteínas haciéndole fotos, sino nuestra estrategia es inmovilizar a las proteínas de tal forma que van a quedar orientadas aleatoriamente, de tal forma que cuando introduzcamos nuestras muestras en el microscopio, el haz de electrones va a pasar a través de ellas y se van a generar imágenes bidimensionales. Con esas imágenes bidimensionales lo que vamos a hacer es que al final vamos a recoger muchísimas imágenes y vamos a poder hacer un modelo tridimensional de nuestra proteína. Vamos a poder construir átomo a átomo como si se tratase de un puzzle molecular. Pues bien, ya sabemos que las proteínas están conformadas por los aminoácidos, o sea, los aminoácidos conforman las proteínas y que, pues, en condiciones normales, las células tienen unos niveles de proteína, de aminoácidos, que lo que van a hacer es configurarse en proteínas. Pero ¿qué ocurre en una situación de estrés? Por ejemplo, cuando hay una escasez de nutrientes en la célula, pues que la cosa cambia. Y entonces lo que hace la célula es activar una serie de mecanismos de defensa. Uno de ellos se llama Integrated Stress Response, que lo que hace es que bloquea la síntesis de proteínas. Porque ahora la célula, las prioridades de la célula pues cambian y no son las de crecer, sino que son de sobrevivir. Entonces aquí es cuando entra en juego una de las proteínas que ha sido objeto de estudio, que es esta de aquí, que es una quinasa, es GTN2, y que ayuda a las células tumorales a adaptarse a la escasez de nutrientes.
Nosotros lo que estamos haciendo ahora es, llevamos a cabo una serie de estudios mediante la inteligencia artificial, que lo que hacemos es ver cómo los fármacos son capaces de acoplarse a las proteínas de tal forma como si se tratase de un modelo de una llave y una cerradura, para que el fármaco pues tenga una función. Sin embargo, si el fármaco no encaja perfectamente con la proteína, el fármaco no tendrá ningún efecto. Pero aparte de la inteligencia artificial, nosotros lo que queremos ver es la proteína en el microscopio y aquí os quiero enseñar una de las imágenes de las primeras reconstrucciones tridimensionales de mi proteína en complejo con fármacos. Y bueno, me gustaría destacar que este trabajo se hace en colaboración con el Grupo de Inestabilidad Genómica, en el que participan muchísimos investigadores. Y me gustaría darle las gracias también a mi grupo por su apoyo diario y muchas gracias a todos vosotros también por todas vuestras aportaciones y por permitir la ciencia aquí en el CENIO. Y doy paso a mi compañero. Buenos días. Es un verdadero honor presentar esta investigación antes personas que apoyan la ciencia. Soy Seok-Jin Ham del grupo de genómica computacional de cáncer. Comencemos. Hay una proteína llamada P53. A menudo será llamada la guardiana del genoma y conocida por ser una proteína que combate el cáncer. ¿Cómo lo hace? Antes de hablar de biología, me gustaría hacerles una pregunta diferente. ¿Qué significa tener un rol? Piensen en ustedes. Sigue siendo la misma persona, pero la forma en que actúa con su familia, sus amigos o incluso un desconocido puede ser distinta. Su rol cambia según la persona que los rodea. Del mismo modo, P53 también cambia su comportamiento según con qué proteína interactúan. Su rol es no fijo, se define por la comunicación. Por eso, la clave para entender el cáncer es entender sus relaciones. Y eso significa que la clave para entender el cáncer también podría estar en sus relaciones. ¿Qué ocurre si P53 sufre una mutación? Nos preguntamos cómo una mutación cambia la forma en que P50 se comunican con otras proteínas. Sus relaciones se debilitan, se más fortalecen, se invierten o incluso aparecen relaciones completamente nuevas. Un resultado que nos ha llamado mucho la atención es el siguiente. Cuando P50 está mutada, una pregunta a una proteína que tenía una correlación negativa con P53, es decir, era inhibida, ahora muestra una correlación positiva. Esto es importante porque en biología
la inhibición y el equilibrio son esenciales. El cáncer ocurre cuando mantenemos algo que llama homeostasis o estabilidad interna del cuerpo. Y el cáncer ocurre cuando ese equilibrio se rompe. Por eso estamos cómo cambia la comunicación de P53. Esto nos ayuda a comprender el cáncer a un nivel más profundo, porque la clave podría estar no solo en las proteínas, sino en cómo se comunican entre ellas. Hoy, ustedes y yo hemos formado una nueva conexión. Así como el rol de P53 cambia a través de la interacción, nuestros roles como investigadores, colaboradores y miembros de la sociedad también se definen por cómo nos conectamos. La clave para tratar el cáncer podría estar en la comunicación entre proteínas, pero también, quizá más aún, en la nuestra. Si seguimos manteniendo este diálogo abierto, creo que llegará el día en que entendamos el cáncer y lo detengamos. Muchas gracias por su atención y sobre todo, gracias por su apoyo constante como amigos de CNU. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Como soy coreano, encantado de conoceros. Como soy coreano, me gustaría saludar también a la manera coreana. 만나서 반갑습니다. El siguiente es María. Buenos días, mi nombre es María y trabajo en el grupo de complejos macromoleculares en respuesta a daños en el ADN. En primer lugar, me gustaría agradecer a los participantes del programa Amigos del CNIO, ya que gracias a vuestra generosa aportación, durante los últimos 2 años he podido llevar a cabo mi labor investigadora en el grupo de Óscar Llorca. Formamos parte del Departamento de Biología Estructural, donde no trabajamos de manera aislada, sino que colaboramos de manera muy estrecha junto a la unidad de microscopía electrónica y nuestro grupo vecino liderado por Rafael Fernández Leiro. Nuestra investigación se centra en el estudio de proteínas que forman parte de la maquinaria celular para llevar a cabo todas las funciones biológicas necesarias que mantendrán una célula con vida. Así, si representamos una célula en este diagrama de una manera muy sencilla, en el núcleo celular se sitúa el ADN, que contiene toda la información necesaria para la
producción de estas biomoléculas. El ADN se transcribe a ARN y este después permite la síntesis de proteínas, en un principio como cadenas sencillas de aminoácidos que posteriormente se pliegan y adoptan su configuración final tridimensional que les permitirá llevar a cabo su función biológica. Las proteínas pueden participar de forma individual o formar complejos macromoleculares donde desempeñarán funciones más complejas. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el cáncer? Si entendemos el cáncer no como una enfermedad, sino como un conjunto de enfermedades bastante complejas, lo que tienen en común todas ellas es que las células crecen de manera anormal. Y esto tiene dos implicaciones. Por un lado, este crecimiento asociado a una captación de nutrientes y, en segundo lugar, que las células deben mantenerse con vida durante periodos de tiempo mucho más largos. El mantenimiento de la viabilidad celular implica que el material genético que se encuentra en el núcleo celular esté íntegro, es decir, que no presente ninguna rotura. Sin embargo, estamos expuestos a muchas agresiones externas, como puede ser la radiación ultravioleta, determinados compuestos químicos, etcétera, que implican roturas en el ADN. Por suerte, hay mecanismos de reparación de este material genético. Así, por ejemplo, en esta ilustración vemos como el ADN representado por estas dos hebras azules ha sufrido una rotura, pero va a quedar revestido por numerosas proteínas que se encargarán de aproximar estos dos extremos hasta que queden lo suficientemente cerca para ser unidos de nuevo, y de esta manera el ADN mantenga su integridad. Sin embargo, en una situación patológica, como puede ser una célula cancerígena, puede que estos mecanismos de reparación no estén tan bien regulados o estén alterados, lo que conlleva a que se produzca una inestabilidad genómica, que el cáncer pueda progresar de manera mucho más rápida e incluso la resistencia a tratamientos de quimioterapia o radioterapia implica una pérdida en estas capacidades. Por lo tanto, nosotros estudiamos estos mecanismos de reparación con el objetivo de ser capaz de regularlos. Así podremos diseñar compuestos químicos o fármacos que regulen cada uno de estos pasos y así controlar cómo se restablezca la integridad del ADN. Como he mencionado anteriormente, las células cancerígenas se caracterizan por un crecimiento anormal, lo cual implica una captación excesiva de nutrientes. En la membrana biológica, este límite físico de la célula, encontramos también proteínas que dan respuesta a los estímulos externos y también son responsables de la captación de nutrientes. Así, por ejemplo, los transportadores de aminoácidos como LAT1 son capaces de incorporar al interior celular aminoácidos y esto lo interpreta la célula como una señal de activación de determinadas rutas metabólicas que implican un crecimiento celular. Algunos tipos de cáncer se caracterizan por presentar grandes cantidades de transportadores de aminoácidos, por lo tanto, captarán una gran cantidad de nutrientes del exterior y la célula crecerá en exceso. Esto además implica que estos transportadores de aminoácidos son sintetizados o producidos por la célula en cantidades muy superiores a una célula normal. Por lo tanto, hay una serie de rutas metabólicas implicadas en la producción de estos transportadores que también están activadas de manera excesiva. Entender estos procesos también nos permitirá diseñar fármacos o compuestos químicos para su regulación, tanto en el funcionamiento del transportador como de su producción. Pero ¿cómo podemos diseñar estos fármacos o estos compuestos químicos para regular la función de las proteínas? Nos encontramos ante una situación como la representada en esta ilustración, es decir, nuestra proteína de interés es este candado y compuestos químicos tendríamos infinitos. Simplemente deberíamos encontrar el adecuado que se adapte a este candado, que sea específico. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo encontramos esta llave adecuada? Pues como ha mencionado mi compañera Elena, a través de la microscopía electrónica podemos estudiar las características a nivel atómico de la proteína de interés, de manera que sabiendo cómo es la proteína y construyendo los modelos atómicos correspondientes, podremos diseñar compuestos químicos o pequeñas biomoléculas que encajen perfectamente en estas proteínas y que por lo tanto nos permitan regular su funcionamiento.
En resumen, nuestra investigación se centra en estudiar los mecanismos existentes en la célula para reparar los daños en el ADN, estudiamos transportadores de aminoácidos, así como su funcionamiento para captar nutrientes, cómo están reguladas estas proteínas, y lo hacemos a través del uso de la microscopía electrónica. Por último, me gustaría agradecer una vez más al programa Amigos del CENIO, así como todas las personas que participáis en ello, vuestra generosa aportación, porque gracias a ella nosotros podemos seguir investigando. Bueno, lo primero. ¿Funciona? ¿Se oye bien? Sí. Buenos días a todos. Me reitero en los agradecimientos que han hecho todos mis compañeros a las aportaciones que hacen a nuestros contratos y a este centro, porque es una manera maravillosa de impulsar la ciencia que se hace en este país. Concretamente, yo me dedico a estudiar el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas o el adenocarcinoma ductal de páncreas es una enfermedad tremendamente compleja que tiene, por desgracia, muy poca visibilidad en la sociedad debido a que los casos son, gracias a Dios, relativamente pocos y a que no existe tantas campañas ni tantas asociaciones que promuevan pues que la información sobre esta enfermedad permee en la sociedad. Normalmente oímos hablar del cáncer de páncreas cuando algún famoso fallece, como Rocío Jurado o como Luciano Pavarotti. Pero la realidad es que a día de hoy la tasa de supervivencia de este tipo de tumor está en torno al 10% a los 5 años. ¿Qué significa esto? Que si a día de hoy cogemos a 10 personas diagnosticadas con cáncer de páncreas, solamente una sobrevivirá a más de 5 años. Y esto se debe principalmente a dos factores. En primer lugar, la detección tardía. La mayoría de los pacientes se detectan con enfermedad metastásica. Y esto se debe a que no da síntomas, lo cual la hace doblemente peligrosa. En segundo lugar, y entrando un poco más en el contexto del tumor, a una subpoblación muy concreta de células, conocida como células madre de cáncer. Estas células son las encargadas de resistir al tratamiento, de regenerar el tumor y después también de producir la metástasis. De ahí la importancia de estudiarlas. Si pensamos en el cáncer de páncreas como un árbol, las células madre de cáncer serían la raíz. Podemos podar el árbol todo lo que queramos, que mientras la raíz siga intacta, el árbol seguirá con vida. De ahí que desde un punto de vista clínico, solo la eliminación de las células madre de cáncer consiga hacer que el tumor no vuelva a aparecer. Y por ello, el foco de la investigación de todos los científicos que nos dedicamos a estudiar esta población celular es encontrar el talón de Aquiles que consiga acabar con las células madre de cáncer. ¿Cómo vamos a investigar esto? Bueno, en el laboratorio de oncología experimental trabajamos principalmente con diversos modelos experimentales y tradicionalmente en el campo del cáncer de páncreas se ha utilizado un modelo en el cual las mutaciones características de esta enfermedad se introducen en el estadio embrionario. ¿Qué es lo que ocurre? Que a las pocas semanas después de nacer este modelo desarrolla cáncer de páncreas. Ha sido muy útil hasta ahora, sin embargo, no replica lo que ocurre en las personas porque nosotros podemos tener las mutaciones pero no desarrollar nunca el tumor. Para ello, hemos creado un modelo adulto, en el cual introducimos las mutaciones semanas o meses después del nacimiento y lo que observamos es que estos ratones no generan cáncer de páncreas. Sin embargo, cuando agregamos un insulto inflamatorio, como una pancreatitis, aparece el tumor. Esto nos hace pensar que las células madre de cáncer dependen de esta inflamación para expandirse y propagar la enfermedad. Y hipotetizamos que factores de riesgo como el tabaquismo, la dieta alta en grasas o el consumo de alcohol pueden desarrollar algún tipo de inflamación sistémica que también empuje a las células madre de cáncer a esta expansión. A modo de pequeño spoiler, algunos de los datos que ya estamos obteniendo pues incluyen, por ejemplo, que el modelo adulto alimentado con dieta grasa desarrolla tumor en menos semanas que el modelo adulto control. También vemos que los tumores control tienen una alta expresión de esta proteína que ven teñida aquí en marrón, que es la queratina 19, que se suele asociar con un buen pronóstico, mientras que los tumores de los ratones alimentados con dieta grasa pierden la expresión de esta proteína, lo cual hace que las células tumorales, que de por sí son agresivas, se vuelvan todavía más agresivas. ¿Qué pretendemos conseguir al final de este proyecto? ¿Qué pretendemos conseguir con nuestros resultados? En primer lugar, nuevos marcadores para detectar esta enfermedad antes. Son vitales para aumentar la esperanza de vida de los pacientes. También nuevas dianas para bloquear esta inflamación patogénica que induce a la formación tumoral. Entender qué células madre originan la enfermedad y sus posibles debilidades.
estudiar cómo los factores de riesgo influyen en la evolución de la enfermedad y sus consecuencias tras el diagnóstico, y también poder clasificar a los pacientes en función de sus hábitos para poder desarrollar terapias específicas para un grupo poblacional concreto. Y obviamente este trabajo no lo hago yo solo. Como ven, somos muchos en el equipo del profesor Mariano Barbacid, y me gustaría destacar a dos personas: la doctora Carmen Guerra, que es la que lidera esta línea de investigación, y mi compañera, la investigadora Ana Galván, que es la que lleva trabajando un año y medio en este proyecto y la que ha desarrollado todos los modelos. Muchas gracias de nuevo por sus aportaciones y doy paso a mi compañera, la doctora Macarena Pozo. Buenos días. Primero que todo, quería agradeceros por vuestro apoyo y por estar aquí hoy. Yo me incorporé al CENIO el año pasado, así es que hoy os voy a contar un poco qué he estado haciendo durante este tiempo en el laboratorio. Yo me incorporé al grupo de la doctora Eva González Suárez, que es el grupo de transformación y metástasis, donde estudiamos cómo se produce el cáncer de mama y cómo este se vuelve más agresivo, con el fin de buscar tratamientos personalizados y nuevas dianas terapéuticas para su tratamiento. Como sabéis, el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama sufren un conjunto de alteraciones, convirtiéndolas en células tumorales, que tienen la capacidad de crecer descontroladamente y propagarse a otras partes del organismo. Desafortunadamente es el tipo de cáncer más frecuente diagnosticado en mujeres en Europa, pero gracias a la investigación y a la mejora de los tratamientos en los últimos años, se está produciendo un aumento a la supervivencia de esta enfermedad. Muy resumidamente, el cáncer de mama se puede clasificar en tumores con receptores hormonales positivos, también conocidos como tumores luminales, tumores HER2 positivos y tumores triples negativos. Aunque desafortunadamente los tumores triples negativos tienen tratamientos más limitados y un peor pronóstico, los tumores luminares y los HER2 positivos tienen más tratamientos disponibles y mejor pronóstico. Pero algunos pacientes no responden bien a estos tratamientos y sus tumores acaban volviéndose más agresivos. La evolución y el desarrollo del cáncer de mama puede verse afectado por diversos factores, entre los que destaca el entorno hormonal. De hecho, en el laboratorio estamos especialmente interesadas en saber cómo afecta la menopausia al desarrollo y la agresividad del cáncer de mama. Como sabéis, la menopausia tiene múltiples efectos en nuestro organismo, pero no se sabe cómo afecta el cáncer de mama y de hecho no se tiene en cuenta la mayor parte de los estudios de laboratorio, a pesar de que el cáncer de mama ocurre principalmente en mujeres posmenopáusicas. A nivel de tratamiento, precisamente en mama, el estado posmenopáusico sí que se tiene en cuenta para el tratamiento de los tumores hormonales positivos, pero no para el resto de tratamientos. De hecho, recientemente en el grupo de la doctora Eva González descubrieron que los tumores de mama que tenían la proteína RANK tenían peor pronóstico solo en mujeres posmenopáusicas, mientras que esto no ocurría en pacientes premenopáusicas. ¿Y qué es RANK? Pues RANK es una proteína que está en las células de la glándula mamaria. Nuestro grupo y otros han demostrado que al bloquearla se puede prevenir el cáncer de mama. De hecho, esta proteína es muy importante en otras enfermedades asociadas con la posmenopausia, como por ejemplo la osteoporosis. Y de hecho existe un fármaco, el denosumab, que bloquea la vía de RANK y que actualmente se utiliza para el tratamiento de la osteoporosis y de la metástasis de hueso. Por ello, en el grupo estamos especialmente interesados en saber si el denosumab se podría utilizar no solo para prevenir el cáncer de mama, sino también para su tratamiento, además de entender cómo la posmenopausia puede afectar a la respuesta a este fármaco. Para ello, utilizamos distintos modelos en el laboratorio. Por un lado, utilizamos modelos in vitro, que son plaquitas donde tenemos células tumorales de mama y podemos añadir distintos fármacos para ver cómo responden estas células a estos fármacos. Tenemos también modelos in vivo en los que podemos inducir el estado posmenopáusico para ver así cómo afecta al desarrollo y la agresividad del cáncer de mama. Y además tenemos muestras de pacientes de cáncer de mama tratadas con denosumab del ensayo clínico de Biomark, en las que podemos evaluar cómo este fármaco afecta la progresión del cáncer de mama. Pues todo ello con el fin de mejorar el tratamiento del cáncer de mama que tiene un peor pronóstico. Y aquí os traigo un ejemplo de lo que estamos haciendo actualmente en el laboratorio. Estamos especialmente interesados en saber si las proteínas de la glándula mamaria que tienen, si las células de la glándula mamaria que tienen esta proteína RANK
tienen afectado su metabolismo. Básicamente, el metabolismo de una célula es como una fábrica que coge las materias primas y las convierte en energía y recursos para que una ciudad, que en este caso sería la célula, obtenga la energía suficiente y pueda funcionar. Pues bien, en el caso de la célula, una de las partes más importantes para la obtención de esta energía es la mitocondria. Y nosotros estamos especialmente interesados, usando distintas técnicas, en saber si estas mitocondrias están afectadas en aquellas células, en aquellas células tumorales mamarias que tienen esta proteína RANK. Y esto es básicamente una imagen real por microscopía confocal, en la que podéis ver una célula tumoral mamaria y aquí en verdecito están las mitocondrias. Entonces podemos evaluar si hay cambios en la forma de estas mitocondrias que pudiesen sugerir que están afectadas. Con todo ello, la finalidad de mi proyecto es entender el efecto sistémico que tiene la posmenopausia en el cáncer de mama, entender también cuál es la función de RANK en el metabolismo de las células tumorales de la mama y a nivel sistémico, para así encontrar nuevas dianas terapéuticas que nos permitan mejorar el tratamiento de aquellos tumores que tienen peor pronóstico y tratamientos más limitados. Y por último, quería agradeceros en mi nombre y en el de mis compañeros vuestro apoyo y vuestra generosidad. Como habéis visto en estas presentaciones, vuestro apoyo es fundamental para impulsar la investigación del cáncer y también para impulsar nuestras carreras científicas. Así que, una vez más, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Bueno, maravilla oír a todos, a tanto talento joven, investigadores científicos. Vamos a pedirles ahora que suban al escenario porque abrir un turno de preguntas. Me imagino que habrá gente aquí, alguno de vosotros que tendréis alguna duda, que queráis consultarles. Y aprovechando, aunque luego también podéis hablar con ellos cuando tengamos el café, pero muchas veces es mejor oírnos entre todos. No sé si hay alguien por ahí que tenga una primera pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, espera un momento que te acerco, que tenemos ahora un micro solo. Te acerco el micrófono. Bueno, para romper el hielo un poco, quería preguntarle a mi compañera Elena que ilustre un poco a nuestros amigos un impacto real que tiene biología estructural, tanto la técnica que usas tú, criomicroscopía electrónica, herramientas de inteligencia artificial en diseño de fármacos contra el cáncer. Como he mostrado en el modelo que llave cerradura en el que el fármaco tiene que interaccionar con la proteína para así tener un efecto, pues los últimos datos los datos que hemos ido teniendo sobre la FDA, que es el organismo que comercializa y da paso a estos medicamentos para que los puedan utilizar. Más del 94% de los fármacos ha intervenido la biología estructural, de los 210 que son aprobados entre 2010 y 2016. Y, por ejemplo, el último estudio de antineoplásticos, casi el 100% de esos fármacos, la biología estructural, ya sea en cristalografía de rayos X, criomicroscopía o inteligencia artificial, pues ha intervenido y ha tenido un papel fundamental para que puedan estar disponibles para su uso. Muchas gracias, Elena. ¿Tenemos alguna pregunta más por aquí? Emilio, de la Fundación Domingo Martínez, que nos acompañan hoy. Buenos días. Primero de todo, muchas gracias por vuestras presentaciones, que han sido realmente muy interesantes y que nos dan idea de un gran futuro en investigación contra el cáncer. Quería preguntar a Juan Carlos, en el modelo que has presentado sobre el páncreas y en el estudio de ratones, ¿cómo afecta o cómo se podría aplicar a los humanos? Nosotros
En el laboratorio trabajamos con modelos experimentales animales, pero también trabajamos con muestras de pacientes, también con organoides, que es otra manera de mantener vivo el tumor del paciente y poder ensayar en el fármacos. Y también trabajamos en colaboración con centros de investigación y hospitales, tanto nacionales como en el extranjero. Concretamente, lo que estamos haciendo ahora es, me voy a poner un poquito científico, si me lo permiten. Hemos elaborado como un perfil de cuáles son las diferencias entre los tumores de dieta grasa y los tumores control, y lo estamos comparando con los datos de pacientes que tienen obesidad o pacientes que tienen un índice de masa corporal estándar. Y estamos viendo qué genes hay en común, y en concreto pues hemos identificado un gen que codifica para una proteína para la cual ya existen fármacos que se pueda inhibir, y es el siguiente paso que queremos dar, probar si esta terapia en modelos de ratón de dieta grasa y en un futuro, ojalá en pacientes, es una mejor opción al tratamiento estándar que se da en el caso del cáncer de páncreas. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora no sé si nos queda por ahí alguna consulta, alguien que quiera preguntar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a llamar a los investigadores que nos han presentado este año. Sonia, Juan Ignacio, Alejandro. Tenemos un par de ellos que están de vacaciones y no han podido venir porque además una de ellas también ha tenido un problema. Entonces, a ellos se unen Subiza aquí al escenario y un fuerte aplauso para ellos.